Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, Jorge. Voy a compartir esto, espérenme. Hola, hola, hola. Sí, ya está grandota mi bebé. Ya creció. ¿Cómo estás, Angie? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Hoy tengo una cosa que contarles que les va a encantar, ¿saben? Miren, hay una... Bueno, los que se van conectando les voy contando. Hay una parte de el tiempo que se conserva como en stand-by, ¿viste? Está allí y está estático y está engañándote todo el tiempo para que sigas en el mismo bucle de la Matrix una y otra vez. Y de eso es que les voy a hablar hoy. Cómo salir de esa parte tan emocional del tiempo y por qué el tiempo nos arraiga en la emocionalidad del ser. Qué bueno que estés por aquí. Tenía mucho tiempo que no me conectaba. Y es porque tenía muchas cosas que hacer. Entonces, ahí en esa parte es donde nosotros vamos a decir que nos perdemos de cierto modo, ¿no? Porque el ser humano siempre está arraigado a la emocionalidad y a lo que es ilusorio. Y no se da cuenta que hay partes en nuestro cerebro que necesitan limpiarse y que normalmente no las limpiamos porque no le prestamos atención a esas cosas, ¿viste? Estamos en la vida cotidiana, queremos resolver todo lo de nuestra vida cotidiana, pero nos olvidamos de lo más importante. Hay un dicho muy viejito, no sé si hay un dicho muy viejito, no sé si me están escuchando bien, pero bueno. Hola Ulis, ¿cómo estás, cariño? Hay un dicho muy viejito, gracias, que habla sobre que las cajas no vienen con gaveta, ¿viste? Y esto pasa porque nosotros nos vamos de esta tierra y no nos llevamos realmente nada de lo que por lo que hemos luchado realmente. Porque nosotros lo único que nos llevamos realmente es lo mágico, lo magnífico que está dentro de nuestro ser, no fuera. Y normalmente nos empeñamos más en eso. Yo tenía muchísimo tiempo que no abría live, pero hoy ameritaba, era necesario, porque ya tenía mucho tiempo trabajando en ciertas cosas que hoy les voy a compartir. Hay una parte de nuestro cerebro interior que es nuestro inconsciente, que ya sabemos que es automatizado, que está generando un control total sobre todos nosotros y que no nos damos cuenta.
¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere? ¿Viste? Y una de las partes más importantes de esto es que hay que comprender, ¿verdad? Y es que el tiempo es una gran ilusión que nos mantiene atrapados en una emocionalidad y que esa emocionalidad no nos deja, como quien dice, surgir o salir del bucle donde siempre estamos una y otra vez. Es como que activas una herramienta, activas una sanación, pero regresas otra vez hacia el mismo punto. Entonces, ¿qué es lo más importante y lo más interesante a hacer sobre este tema? Saber que ese inconsciente que a veces se llena de muchísima basura que traemos de mucho tiempo, también puede barrerse. Y esto, aparte de que puede ser permanente, tiene un talón de Aquiles, y es que puedes volver otra vez al bucle. ¿Por qué nos mantenemos en un bucle? Nuestra existencia se mantiene así. Nuestra mente inconsciente lo hace porque para eso está preparada, para protegernos. Y lo hace para protegernos porque no le gustan los cambios. Piensa que los cambios es algo no productivo o no bueno para nosotros, y estamos acostumbrados a los mismos hábitos, y esa es la razón por la que no salimos del bucle, ¿ok? Hay una parte bien interesante que hay que comprender sobre el bucle, y es que nosotros nos arraigamos al bucle porque nos arraigamos a todo lo que nos gusta, ¿cierto? La emocionalidad, la codependencia, los deseos, todo lo que trae un deseo, lo único que trae es la raíz del sufrimiento, ¿viste? Hola Saúl, ¿cómo estás? Esos ojos. La raíz del sufrimiento, ¿viste? Entonces, en esa raícita que nosotros tenemos como sufrimiento, nos vamos dando cuenta que vamos desenraizando ciertos aspectos. Nosotros como seres humanos estamos añadidos al deseo. El deseo, que se arraiga en nuestra mente inconsciente, está allí formando parte de la mente inconsciente solamente para protegernos. No le gustan los cambios, no le gustan las situaciones que van a traer nuevas experiencias en nuestra vida, no le gusta el movimiento, vamos a decir, en ese aspecto, porque la mente inconsciente es como estancada. Me quedo estancada en la mente inconsciente y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? En donde nosotros creamos el cambio a través de la emocionalidad, que vamos a salir a través de ella, comprendiendo que esa emoción no me pertenece, pero cuando surge dentro de mí, puedo manifestarla desde ese libre albedrío. Y digo libre albedrío entre comillas, porque tienes el libre albedrío de cómo vas a accionar de acuerdo a la emocionalidad. ¿Qué es lo más lindo de comprender de la emocionalidad? Que no es mala, está allí para darnos una alerta de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Así como tenemos 5 sentidos externos, tenemos 9 sentidos internos, y ellos se fusionan para que la emoción surja a través de un pensamiento y nosotros podamos tomar una acción, que eso es lo que forma nuestra experiencia. La acción, si es consciente, va a crear un futuro consciente. La acción, si es inconsciente, va a crear inconsciencia y cosas nefastas para tu futuro. Y ahí es donde nosotros vamos creando los cambios. ¿Vieron? Hola Tilio, ¿cómo estás? Hola Mami, ¿cómo estás? Hola Ingobernable, ¿cómo estás? Qué bueno que estén por aquí todos. ¿Qué cuentan? Entonces, esa es como que la parte más interesante de entender la emocionalidad. Parece mentira, pero todos nosotros estamos hechos del amor, ¿verdad? Pero este amor del que se habla no es un amor emocional, sino energético, ¿ok?
que es el amor incondicional y que nosotros no lo estamos viviendo actualmente en la Tierra, ¿ok? ¿De qué trata? Trata de cómo desconfiguramos en nuestro inconsciente los bucles emocionales que nos llevan una y otra vez a repetir los mismos patrones. Resulta y acontece que cuando nosotros, ¿verdad?, decimos, bueno, tenemos una situación en nuestra vida a la que no le damos atención porque la mayoría de nosotros vivimos como que al día y estamos solamente observando lo que sucede y reaccionamos sin tomar conciencia sobre esa emoción, ¿viste? Hola María, ¿cómo estás? María de las Nieves, me gusta tu nombre, qué bonito. María de las Nieves. Hay una virgen en Venezuela que está en una montaña, se llama la Virgen de las Nieves porque está en el Pico Bolívar. Cae mucha nieve allí, es muy bonita. Mi ángel del software. Bucles y déjà vu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, que hay una parte bien interesante sobre la emocionalidad y es que debemos prestar especial atención a la alerta que nos está dando. Vamos a decir que ese es como el chip que se enciende para decirte algo está sucediendo y lo está percibiendo tu campo electromagnético, tus 9 sentidos internos y tus 5 sentidos externos. Hola César Duarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Es que los voy leyendo y voy hablando, pero los saludo a todos. ¿Cómo estás? La paz y la armonía, qué bueno. Qué bueno que les transmito eso. Ya me están poniendo rojitos los cachetes. Hola hermanito, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo más lindo de todo esto? Que nos ponemos alerta a esa emocionalidad y podemos tomar acciones con conciencia. Cuando tomamos una acción inconsciente, que es esa que sale del impulso, ¿qué es lo que hace? Crear situaciones futuras que no son favorables, ¿ok? ¿Y qué queremos crear? Situaciones futuras que sean favorables para nosotros. No seas cínica, porque si vamos a leer tiene que ser parejo porque no hay una sola persona comentando. César Duarte, ya me llamaste hasta cínica, imagínate tú. Mejor escúchame, ¿sí? No me escribas, mejor escúchame. Entonces, una de las partes o de las interrogantes más interesantes de esto es una bien importante. ¿Cuál es? Prestar atención plena y tener observación ante toda la situación que sucede. Si nosotros nos metiéramos en una cajita, ¿verdad? Y dice, por favor, bloquéame. Ay, cariño, deseo paz en tu corazón. Cuando nosotros nos metemos como en una burbujita, ¿verdad? Y vamos a decir que en esa burbujita, vamos a ver si Saúl quiere subir a hablar conmigo, porque a mí me encanta pelear con él. Nos metemos en esa burbujita y comenzamos a observar desde nuestro interior, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas cosas que son como unos puntitos eléctricos que nos van despertando otras cosas como pensamiento, nos van dando emociones, nos van dando impulsos, nos van dando todas esas formas como que decimos, voy a decir esto o voy a hacer esto y es simplemente un impulso, estás tomando una acción inconsciente.
y tienes el libre albedrío para tomarlo con conciencia o sin conciencia. ¿Cuándo te das cuenta que eres inconsciente? Cuando el impulso es automático, lo hiciste sin pensar y no estás enfocándote en la conciencia de lo que puede repercutir esa acción. Ahora, sí, así es. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para comenzar a salir del bucle? Porque lo que pasa con el impulso es que no nos deja salir del bucle porque te vuelves impulsivo y viene otra emoción y vuelves a actuar con impulso y viene otra emoción y vuelves a actuar con impulso, y eso es lo que te mantiene en un bucle una y otra vez, ¿viste? Y ese bucle, ¿qué es lo que hace? Que estés en busca de herramientas una y otra vez y la misma herramienta se vuelva en el refuerzo de este bucle y no se vuelva en la forma en que yo puedo dejar atrás todo lo que sería ¿cómo se diría esto? Yo puedo dejar atrás todo lo que sería este bucle y comenzar a salirme de este esquema. Para eso hay que tener valentía. Ay, yo no sé cómo se hace eso, Saúl, ya va. ¿Me explica? Aquí está. Añadir moderador. No sé cómo se hace eso. Creo que ya lo hice. Chécalo, no sé. No sé si lo hice bien. Entonces, ese bucle comienza a volverse como que un sistema inesperado. ¿Qué es lo que sucede con el montón de herramientas que las herramientas nos llevan a el reforzamiento del mismo bucle y no nos invitan a salir de ella? Hay una forma que es simple y más sencilla, que es ¿cuál? El completo silencio. Cuando nosotros salimos de la expectativa, cuando salimos de la pasión, que es lo que mueve la emocionalidad y que nos lleva a el mismo desafío del sufrimiento todo el tiempo, cuando hay una introspección, entonces esa introspección es lo que nos hace como fluir en la existencia sin resistencia. Y esa es como que una de las partes más difíciles y también más importantes, y te voy a decir por qué es difícil. Es difícil porque todos los seres humanos tenemos deseos, tenemos amor, apegos y un montón de situaciones que nos hacen, vamos a decir, desenfocarnos de nuestro centro, porque todas esas situaciones solo están formando parte de la experiencia, que no es mala, está nutriendo el alma. Desde ese ser superior que fuiste, que ahora bajaste aquí a la densidad para experimentar la densidad y que esa alma tuviera un equilibrio de ambas partes. Entonces, estás quejándote constantemente de todas las cosas densas que vives, pero no sabes cómo tu alma se está divirtiendo en ese momento. Se divierte cuando te liberas de los apegos, se divierte cuando te comienzas a alejar de las situaciones que no son favorables para ti, pero que a ti te duelen, te pesan, te molestan, te hacen reaccionar. Entonces, todas esas situaciones son detonantes. ¿Vieron? Yo soy un seguidor de Buda y quiero ser como ella. Hablar y saber, por eso pregunto, ¿cómo se hace para saber tanto? ¿Cómo se hace para saber tanto? Sufrir muchos caminos de experiencias difíciles. Así, y seguramente todos aquí lo han vivido porque cada uno tiene un camino tortuoso, y ese camino tortuoso es lo que te llena de sabiduría interior,
no sabiduría del intelecto, porque con la sabiduría del intelecto, pues cualquiera que se lea un libro tiene sabiduría del intelecto. La sabiduría del interior, la interna, se hace en base a la experiencia y a todo el camino que has tenido durante tu vida y cómo reaccionas o accionas sobre tu libre albedrío, sobre cada una de esas experiencias. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay una cosa bien interesante y es que a veces no nos hemos dado cuenta de eso. Y es que nosotros somos seres humanos luz, todos, ¿ok? No hay un ser humano que esté fuera de esa luminosidad. Lo que pasa es que no todos estamos búdicos. ¿Qué significa estar búdico o estar cristalizado? Estar como Buda y Cristo, que llegaron a ser seres puros. En esa franqueza del espíritu, en donde tú puedes comprender qué es lo que nace en tu interior y cómo fluye, cómo surge. Si yo me libero de toda expectativa y dejo fluir la existencia, si tomo toda esta existencia como si fuera un juego donde me estoy divirtiendo, ¿qué podría ser, Cristo puro? Dije, la cristalización del ser es pura, pero Cristo nació humano, tomó alcohol, tuvo familias, tuvo ataques de ira, donde reaccionó sin conciencia y con conciencia, pero hay una cristalización del ser. Lo mismo que pasó con Gautama. Gautama fue Gautama, hombre, y se convierte en una cristalización de su ser, que es el ser búdico, el cuerpo búdico, cuando accedes a ese estado nirvana de tu ser. Ahí es donde podemos convertirnos en ese ser puro. Cuando nosotros comprendemos que todos, absolutamente todos, tenemos ese camino, que existe un Cristo, que existe un Buda, pero solo fueron personas que lograron ese camino y que nosotros también podemos hacerlo a través de la cristalización de nuestro ser, en el camino que te ha tocado vivir a ti, en el que me ha tocado vivir a mí, en el que le ha tocado vivir cada uno, tomando acciones con conciencia. Vamos a decir, la luminosidad de tu ser o la centralización de ese ser que se cristaliza es completamente energético. Y como es energético, aparte de ser energético, es biológico. Porque todos, absolutamente todos, tenemos ADN, tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Entonces, todos tenemos acceso, solo no todos tenemos la responsabilidad de tener el paso hacia acceso y decir, yo voy a materializar esto. Allí es donde nos falta a nosotros ese valentía. ¿Vieron? El valor del espíritu es lo que hace que puedas alcanzar eso. Puedes hacer una consulta para mi hijo. No sé de qué estás hablando, cariño. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que es bien indispensable y es que saber que la cristalización del ser viene a raíz de tus experiencias. El pasar las noches oscuras del alma, el comprender cómo tu alma se desarrolla y te da tus señales, el comprender cómo tus canales están aliados. Siempre el universo está mandándote una respuesta, una señal, un contacto. Somos nosotros los que lo ignoramos, ¿ok? Pero siempre está sucediendo. Esas partes sutiles, la cristalización, el proceso alquímico, exacto, así es. Cuando nosotros entendemos que todos podemos comunicarnos con esa parte superior de nosotros mismos y podemos enraizarnos a través de la conciencia con esto, te vas a dar cuenta que ocurren muchas cosas. Hay gente que medita
Y la gente que medita por mucho tiempo, te darás cuenta que si llevas una alimentación pránica, que si llevas una meditación constante. Cuando hablo de meditación no estoy hablando de que te sientes en el OM por 10 horas. Estoy hablando de lo que te hace a ti entrar en contemplación, ¿ok? Eso puede ser pintar, cantar, dibujar, canalizar, meditar, caminar, observar, mantener el silencio, lo que a ti te hace entrar en ese canal, ¿viste? O en el Zen. Ajá. Y todas esas situaciones que a ti te hacen conectarte con tu propio ser, eso es meditación. La meditación es la ciencia de conocer tu propio cuerpo, cómo ese cuerpo puede conectarse con tu alma y con tu espíritu y mantener una coherencia energética. Es simple. Si lo vemos en otros aspectos, por ejemplo en el hinduismo te van a decir que el yoga es una ciencia que te conecta con la energía activa, y te van a decir que el tantra es una ciencia que te conecta con la energía vital. Si lo haces en el nivel taoísta, entonces es como mantenerte en la impermanencia, fluir con la existencia. Si lo buscas en el budismo, entonces es el no mente y simplemente soy. Entonces, si lo ves en el nivel de Cristo, entonces te vas a dar cuenta que era amor incondicional desde mí para todos. La mayoría de todas nos llevan a la misma dirección, con la única diferencia es que nosotros nos gusta direccionarnos y ser seguidores de lo que sucedió antes. Existió el Cristo, existió el Buda, existió Shiva, existió todo lo que tú quieras, pero todo eso que existió, gracias cariño, tiene su experiencia y su existencia. La pregunta aquí, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la tuya? ¿Y qué estás haciendo para lograr esa luminosidad de tu ser? Porque lo tienes, porque te pertenece, porque es tuyo por biología íntima y divina. Entonces, la única forma en que lo despiertas es tomando acción sobre tu ser y tu conciencia. Es simple. Hay pasos hacia una cristalización del ser y hay pasos hacia el cuerpo búdico, hay pasos para alcanzar el nirvana, hay pasos para alcanzar la impermanencia. Todo nos han dejado. Gracias por seguirme, Nahuel. Así se llamaba mi primer novio de la infancia, Nahuel. Me hiciste recordarlo. Hay como un conocimiento que dejó cada paso, ¿viste? La impermanencia, el amor incondicional, hasta para los accesos de conciencia, que estuvo Shiva, que alcanzó 56 estados de conciencia. Y quizás haya muchísimos más, y solo llegamos a ese límite porque nuestra humanidad, la falta de valor espiritual, es lo que hace que nos quedemos encerrados en un bucle, y nunca salimos de allí. Entonces, por eso nos cuesta tanto avanzar. Ahora, en estos tiempos en donde hay que estar más alerta y tener una atención plena más viva, más saludable, más estable. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, los seres humanos, nos desconectamos de muchas formas. También nos desconectaron de muchas formas. Pero también hay que comprender que eso era parte del plan.
El plan es desconectarte completamente para que tú puedas encontrar el camino de conectarte contigo mismo. Entonces realmente por eso es que el plan fluye de esa forma. Si nosotros caemos en la victimización de que nos han hecho, entonces nos quedamos en ese plano existencial en donde la queja, la duda y el sufrimiento no nos ayuda a movilizarnos. ¿Viste? Todo va allí, en el mismo movimiento. Ahora, si tomas acción con valentía de lo que es tu ser luz, de lo que es la conexión con tu alma, de lo que es la conexión con tu espíritu, de cómo despierto el amor incondicional hacia mí mismo, desde ese punto que nos enseñaron anteriormente aquellos maestros que nos dieron una guía, es como te van dejando migajitas de pan y tú decides si la tomas o sigues por tu camino perdido. Entonces tienes un montón de formas. Quizás tomándola te aceleras el paso. No significa que sea tu camino. Y quizás no la tomaste y piensas que está perdido tu camino ahora. Pero quizás ese era el que tenías que seguir para después avanzar y llegar a donde tienes que llegar. Entonces, mientras se mantiene la esperanza, entonces no salimos de esa parte. ¿Qué es esa noche oscura del alma para mí? La desesperanza. Entonces, si sabes que necesitas la desesperanza para conseguir tu esperanza, nosotros nos manejamos en equilibrio todo el tiempo. Nuestros centros energéticos, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, todo se mantiene en equilibrio. Y somos nosotros los que constantemente nos perdemos de ese equilibrio porque queremos vivir, porque queremos coexistir, porque queremos decir, no, por aquí no es, o por allá sí es, porque es más fácil juzgar nuestro camino, decir, esto no es funcional para mí, esto no me gusta cómo sucede esto, ¿por qué me sucede esto a mí? Que decir, pues este era el camino que me tocaba y yo estoy aquí, ahora tengo que arriarlo. ¿Viste? Cuando comienzas a ver todos esos puntos que fueron negativos para ti, que esa oscuridad, que esa parte negativa de ti te está llevando a un punto luminoso, entonces hay una aceptación de la existencia. Hay una historia muy linda del Tao, que eso me lo dejó un amigo como experiencia. En ese, vamos a decirlo así, en ese pasaje, porque creo que el Tao tiene nombres por diferentes, es como los proverbios en la Biblia, pero tiene otro nombre que no recuerdo ahorita. ¿Cuál amigo dice, sabes? Un amigo por ahí que ya falleció me dijo que me dijo una gran enseñanza que te voy a contar hoy. Me dijo estas palabras: había que convertirse en una hoja. No sueñas ser un árbol, no sueñas ser las raíces, no sueñas ser el tronco, no sueñas ser el fruto, sino la hoja. Y después, con el tiempo, después de las cosas que pasaron y que tuve que interiorizar mucho para aprender esa lección, era que convertirse en la hoja es lo más difícil del árbol. Porque en tu vida vas escalando experiencias y cuando llegas a esa hoja tiene una sola cosa para hacer y es caer. Cuando cae, puede tener en la mente que iba a caer, iba directo al piso, ¿viste? Pero puede pasar el aire y llevársela, una lluvia, mojarla. Puede pasar un huracán y cambiarla de ciudad. Puede pasar un volcán y convertirla en una roca. Pueden suceder muchísimas cosas. Pero la hoja no deja de ser. Y nadie puede hacer que la hoja cambie.
ni que se vuelva roca, ni que el viento la desintegre, sigue siendo. Porque hay algo, y es que nosotros nos identificamos con la materialidad, ¿viste? De todo esto. Esa materialidad, ese materialismo, es lo que no nos permite ver que aunque te desintegras completamente porque atraviesas una noche oscura del alma, esa desintegración sigue siendo. Y después de esa desintegración es que realmente vas a ser y vas a conocer lo que eres. Y no todos pasan por eso, pero todos pasan por la desesperanza. Entonces, si viviste la desesperanza, estás a un paso. Hay una conducta separatista al decir que no todos pasan la noche oscura del alma. Quizás es que no todos la vivimos de la misma forma, podría ser eso. Pero sí hay algo interesante en ello, y es que todos pasan la desesperanza y no todos cruzan la unidad de tener la empatía con el otro que está pasando por esa desesperanza. Entonces, la desesperanza, a pesar de que es dura, de que es fuerte, de que puede cambiarte la vida, de que puede romperte a pedazos como la hoja, vas a seguir siendo. Y ahora vas a ser mucho más. Porque ahora estás en el no ser de ese aprendizaje. Y parece mentira porque estamos en un cuerpo físico, estamos experimentando esta realidad, obviamente, pero no ser, a pesar de esto, es lo importante. Hay un pasaje bien lindo que es budista, del Buda, cuando un alumno le dice al Buda que él tenía la pregunta de cómo ser un Buda. Y Buda quedó en silencio, no le contestó nada. El alumno, molesto, volvió otra vez y le volvió a preguntar qué es ser un Buda. Y Buda seguía guardando silencio. Hasta que un día se dio cuenta, de tanto ir a preguntarle, de quedar en silencio, de enfrentar su ira y su desesperanza de no poder alcanzarlo, que lo estaba idealizando. Entonces decidió pararse frente a Buda y guardar el silencio que él guarda. En ese momento se dio cuenta que Buda no es el reflejo de lo que él quería ver o la respuesta que él necesitaba. Buda era solo el espejo que necesitaba mostrarle que él necesitaba ser un espejo para ser su propio reflejo, porque nunca fue el reflejo del otro lo que te hizo crecer. Nunca nos hace crecer el reflejo del otro. ¿Por qué no nos hace crecer el reflejo del otro? Porque la mayoría de las veces, ustedes saben que dicen, hay un efecto en el otro. Ese efecto es completamente nulo cuando te das cuenta que todo el trabajo es interior. Y cuando tú observas realmente el interior, no hay un reflejo como tal. Lo que existe es el propio espejo. Nosotros vivimos en esta existencia en donde estamos siendo reflejados de la magnificencia. Pero nosotros no vemos ese espejo, vemos el reflejo. Y eso es un poquito complicado de comprender, porque yo a lo mejor te puedo hablar de lo que fue mi experiencia, pero mi experiencia no va a ser la tuya. Seguramente la tuya es la más importante para tu propio crecimiento, porque la mía solo tiene importancia para mí. Y lo más lindo de esto
es que cuando te haces tantas preguntas sobre la existencia, cuando te haces tantas preguntas, bueno, ustedes saben que mi canal es de cuestionarse, los llevo a cuestionarse, porque va a llegar un momento en que la mente dubitativa, que es esa mente que se cuestiona, tiene que detenerse. Entonces ya no hay preguntas, porque vas a comenzar a habitar la respuesta. Y cuando habitas la respuesta, estás listo para comenzar tu camino búdico. Y cuando digo camino búdico, no estoy diciendo que sigas a Buda, ni que te conviertas, gracias, ni que te conviertas en Cristo. Estoy diciendo que te conviertas en ti mismo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Estoy diciendo que te conviertas en ti mismo. Y que de eso que tú eres, nutras la existencia. Entonces allí, gracias Víctor, has adquirido realmente el sentido de tu vida. Todos estamos en la vida en esa búsqueda de sentido, en esa búsqueda de una verdad, de qué es esto y qué es lo otro, y qué es aquí y qué es allá. Y solamente es la mente dubitativa poniéndote en un bucle más. El cuestionamiento es importante para que puedas convencerte de que necesitas habitar la respuesta y no la pregunta. Y solo puedes habitar la respuesta a través del silencio. El ser humano no quiere enfrentarse al silencio. Porque no quiere enfrentarse a su propio poder. Porque no quiere encontrar esa fuerza que es, ¿viste? Gracias, Víctor. Entonces, desde esa intención que eres, no es conviértete en alguien más, es sé tú, sé, simplemente eso, sin la expectativa de si aquel logró esto o este logró lo otro, sino qué es lo que estoy logrando yo para mí. Eso es lo realmente importante. Nosotros somos imitadores por excelencia y nos encanta seguir los caminos de todos. Seguir los caminos del otro, seguir el camino de Cristo, seguir el camino de Buda, seguir el camino de Shiva, seguir el camino de todos los que nos han impuesto los caminos para no darnos cuenta que el poder está en el interior y que lo único que necesita es silencio. Yo puedo pararme 10 horas aquí, hablar contigo y tener una conversación maravillosa, pero el silencio es lo único que te va a dar la respuesta. Yo no te la voy a dar. Y ni siquiera puedo dármela a mí misma, haciendo introspección mientras me miro en la cámara, ¿viste? Solamente en el silencio hallas la respuesta. Solamente en el silencio hallas eso que tú necesitas. Y si pasamos por cosas tan feas que no encontramos ese silencio. Bueno, te voy a contar una historia bien interesante. Vamos a poner un ejemplo. Pasas por una situación nefasta. Vamos a poner un ejemplo. Perdiste un familiar muy querido, en donde, bueno, sufriste mucho, o tuviste una pérdida amorosa, o tuviste una pérdida en un trabajo que querías mantener, etc. Todas las situaciones que vives es una ilusión. Así. Una ilusión que creaste tú. Y la creaste porque la magnificencia ya eres. Lo que no eres es deficiencia. Pero ¿qué viniste a aprender? La deficiencia, no la magnificencia, porque eso ya eres. Entonces, aprende de la deficiencia. ¿Cómo lo aprendes? Observo la situación. Vamos a poner un ejemplo. Tenías una familia muy amorosa, vivían muy bien, todo perfecto, y fallece un pilar, un padre. Entonces te sientes mal porque me pasó esto a mí, tenía tantos planes con papá, esto y lo otro, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando te paras como el observador y comienzas a observar que la vida es eterna, que el cambio era necesario para que pudieras continuar solo? Cuando vamos a decir que te botaron del trabajo
y te das cuenta que simplemente es la señal para hacer un cambio. Entre más rápido te adaptes, más fácil es la vida. Por eso, Lao Tzu decía, fluye con la existencia. ¿Por qué? Porque entre más rápido te adaptes a ese cambio, es más fácil. Violencia física, verbal y sexual, un ejemplo. Y no encuentras la paz con tu mente, por ejemplo. Ok, vamos a hacerlo facilísimo. Tu alma ideó el plan, ¿ok? Esa alma que ideó ese plan quiere conocer la deficiencia. Tiene tanta magnificencia que necesitaba degradarse. Y la única forma de degradarse era viéndose envuelto en la violencia física, verbal y sexual. Entonces, ¿qué obtuvo el alma? ¿Qué me hace ver esta experiencia? Me hace ver que de esa deficiencia yo debo posicionarme en mi magnificencia, porque esa es mi ilusión, no me pertenece. El dolor está en la mente. El dolor pasó por el cuerpo, pero el alma, el espíritu, la conciencia es incorruptible. Entonces, si es incorruptible, ¿qué te ha sucedido? Nada que no hayas elegido. ¿Por qué elegí esto que me ha dolido tanto? Porque necesitaba experimentar esa deficiencia para luego levantarme. Y cuando yo me levanto ahora, ¿qué es lo que voy a lograr? El equilibrio de mi extremada magnificencia con mi deficiencia. Allí que soy, ese punto cero en donde nada puede influir en mí. Estoy observando esta persona que me violentó físicamente. Era un alma que sentía tanto amor por mí que aceptó este plan. Qué duro, ¿verdad? Porque todos nacemos del amor incondicional. Y no hay nada más duro que ser el violento, el abusador, y que ser el que degrada a otra alma. Eso es más duro que el que es degradado. Porque tu naturaleza intrínseca de tu ser es el amor incondicional. Y cuando aceptas el plan de ser lo que llamaríamos los humanos el malo de la película, que realmente es el equilibrio de su magnificencia, entonces en ese momento respiras y dices, agradezco que desde su amor incondicional se desfragmentó para enseñarme esto, porque yo se lo pedí. Entonces tomo valentía y fuerza, porque sigo siendo magnificencia. No me ha quitado nada, no me ha robado nada. Y aunque a mí me está doliendo, quien se divierte es el alma. Como si fuera un juego, así tal cual. Es una experiencia dura que a veces necesita atravesar el alma para decir, wow, entiendo, ahora entiendo. Pero eres magnificencia tan grande que necesitas caer como el coco, duro, partirte, conocer esa oscuridad de tu ser más profundo para equilibrarla, porque es demasiado maravillosa. ¿Viste? Esas palabras me resonaron, por eso estabas aquí. Acabas de cambiar mi mente, creo que entendí tu punto. ¿Viste? Lo más importante de comprender eso es que
¿qué hay en mí después de esa desfragmentación? Si hay ira, si hay resentimiento, si hay dolor, entonces me encargo de sentir esta emoción, ¿verdad? Para después liberarme de ella. Porque ahora comprendo que yo elegí desfragmentarme. Porque no puedes habitar en la tierra, no puedes habitar un cuerpo físico si no vienes a experimentar la densidad. A eso viniste, a experimentar el dolor, el sacrificio, el sufrimiento, los bucles energéticos, a decir, ¿quién me mandó para acá? Pero el alma se está divirtiendo. Entonces, si sientes que todavía te afecta mucho, hola Paul, ¿cómo estás? Si sientes que te afecta mucho, entonces consérvate desde el punto del observador que no se involucra. Porque eso que pasó no fuiste tú, fue el tú del pasado. Es ilusorio. Cada vez que lo traes a la mente, el inconsciente comprende que lo vive hoy. Entonces, ¿quién decide vivirlo? Eres tú. Cada vez que lo piensas, cada vez que te reprochas y cada vez que sucede algo. Es mejor ser lastimado que lastimar a los demás. Vamos a decir que no hay mejor ni peor, porque el alma no se fragmenta, ¿viste? Es como que no puedo culpar a aquel de lastimarme. No, esa fue la experiencia que le tocó vivir porque aceptó tu plan. Entonces toma responsabilidad del plan que creaste para vivir esta existencia. Y luego, míralo con compasión. Eso nos lo enseñó Jesús para los que leyeron la Biblia, cuando dijo que le golpearon la mejilla y puso la otra. Porque era su plan. No es él quien te está golpeando. Eres tú quien decidiste golpearte para vivir esa experiencia en tu existencia, para reforzar tu magnificencia. Entonces, abrázalo con valentía, porque ahí es difícil. No es difícil. Mira, a mí me dijeron muchas veces que todo era difícil y yo siempre digo que todo es muy fácil. Todo es simple. Somos nosotros quienes los complicamos. Ni siquiera nosotros, el pensamiento. Y el pensamiento no es tuyo. Y la emoción tampoco. Si el pensamiento te perturba, con eso, ponle un nombre. Ponle el necio, el fastidioso. Y cada vez que viene el pensamiento, mira necio, ya basta con ese pensamiento. No puede tocarme tu pensamiento. Porque soy magnificencia. ¿Viste? Mira, necio, deja de decirme esas cosas. Chamo, ya bájale. Tú dile, chamo, ya bájale, ya no más. Ya no más, no vas a desfragmentarme. Tú sabes que hay algo místico. Te voy a contar esto. ¿Viste? Así se puede llevar mucho mejor. Así es, Pau. Fíjate esto, hay algo místico que a mí me encanta mucho, y es que todos hablan de demonios, de arcontes y de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero nosotros creamos eso, nosotros creamos la luz, la sombra, creamos todo. Nosotros somos la U del universo, ¿cierto? Entonces, cuando tú te das cuenta que algo te está invadiendo, ¿por qué te invade? Porque el que se fragmenta eres tú. Te fragmentas para experimentar esta experiencia densa. No viniste aquí a llenarte de amor. Por eso el amor aquí es casi que imposible en ciertos aspectos, porque lo estamos buscando todo afuera cuando todo es dentro. Entonces, ¿qué pasa? Ve adentro. ¿Ok? Y date cuenta si esa situación difícil en tu vida te está desfragmentando. ¿Y cuánto tiempo te dejó en ese bucle
del pensamiento que te hizo vivirlo una y otra vez, porque lo vives una vez, pero tu mente te hace vivirlo todos los días de tu vida. Pero esa es tu elección, porque tú le permites a tu pensamiento que te siga manipulando. Entonces dile, para, porque ya tú no vas a dominar ni mi estado de ánimo, ni mi emoción, ni la reacción que tengo con mi emoción, ni absolutamente nada. Entonces te conviertes en el observador que nos involucra. ¿Y sabes qué pasa? Nada. Sales del bucle. Tu vida mejora. Tu mente se cansa de organizar sistemas para sacarte de allí. Pero tú sigues dándole un stop. ¿Qué pasa cuando el ser humano se fragmenta de más y cae en la emocionalidad? Cree que el pensamiento es suyo. Entonces viene la ansiedad, la depresión, la enfermedad, el cáncer y un montón de cosas, ¿cierto? Ya atrapa el cuerpo físico. Y cuando atrapa el cuerpo físico es porque tú le permitiste al pensamiento y a la emoción que manejaron tu vida. Y como ya manejan tu vida, ahora necesitan un alma. Y como no tienen alma y no pueden usar la tuya, porque tú eres un ser de amor y luz, necesitan seguir desfragmentándote, entonces buscan al arconte, al bicho, al espíritu maligno o de la tercera dimensión, segunda dimensión, etc. Y hasta los del bajo astral. Y te preguntas después, ¿por qué a mí me pasó esto? Le permitiste a tu pensamiento ser parte de ti, a tu emoción controlar tu vida. Entonces allí es donde nosotros tenemos que tomar acción y tener resistencia, pero de nuestro ser luz. Para ser un ser de luz hay que resistirlo. Hay que decir, yo soy esto y no te lo permito. ¿Viste? Tú ordenas. Anteriormente, si ustedes se ponen a ver, tremenda verdad, sí es Víctor. Si ustedes se ponen a ver anteriormente, los indígenas, si ustedes estudian los indígenas y lo ven, cómo actuaban, cuál era su cosmogonía. Por ejemplo, en los mayas, yo viví mucho tiempo en México, muy cerca de la pirámide de Chichén Itzá, y tuve mucho conocimiento sobre esto porque primero me encantaba la historia y segundo porque me encanta leer y me encanta fascinarme con cómo actuaban en esos tiempos, cómo descubren un mapa, un calendario, crean una pirámide. Y hoy en día nosotros no podemos hacer eso con toda la tecnología que tenemos, ¿viste? Entonces ahí tú dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pasa que ellos cuando querían algo del universo no pedían, no se arrodillaban, no oraban. Ellos hacían que la vibración que tenían en sus pies descalzos desde la tierra se elevara por todo su cuerpo hasta que el universo escuchara el grito interno. Y de esa forma crear la realidad que querían. Tú también puedes hacerlo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Tú también puedes hacerlo. Porque tú creas. Esa magnificencia que tú tienes es la creadora. La desfragmentación es la que está nutriendo tu alma para tener el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Estoy victimizándome ante lo que estoy viviendo y no estoy entendiendo el gran valor que esto le está dando a mi vida. ¿Ok? Entonces, pasas las situaciones negativas en tu vida porque ya eres magnificencia y necesitas probar las otras partes. Hola Richard, ¿cómo estás, cariño? ¿Viste? Entonces, eso se llama unificarse. La unificación la han hablado todos los grandes maestros y nosotros no lo hemos escuchado. Nos hacemos los locos, no queremos hablar de esto, no nos interesa, pero fíjate eso. No sé, me mandaron una cosita ahí. Denle tap a la pantalla bastante para que no me tomen el live. Porque cuando hablamos de estas cosas, ya saben que me quieren bajar.
Gracias, Richard, mi amor, ¿cómo estás? Entonces, fíjense esto. Esa magnificencia que tú eres, ¿verdad? ¿Cómo la vas a reforzar? Cuando no le permites a la emoción y al pensamiento invadirte. Y cuando tú te conservas en ese ser humano luz que eres, espíritu que eres, de valentía. Allí es donde todo se nutre y todo surge, ¿viste? Luego, bueno, van a venir otras partes, el alma, el cuerpo, todas esas partes. Para que llegue la enfermedad a tu cuerpo, debe existir una defragmentación tan grande que pasa por el espíritu, el halo, el alma, el cuerpo físico, el campo electromagnético, los centros energéticos. Tienen que estar completamente desconfigurados para luego atacar tu cuerpo físico. Mira todo el viaje que dio la energía, porque la enfermedad es una energía en distorsión. Entonces, mira todo el viaje que se dio. Cuando llega la enfermedad ya es el último grito. Entonces, date cuenta antes porque tú percibes, porque tú tienes 5 sentidos externos y 9 internos. Y todos perciben y te mandan señales. El universo te está hablando en todo momento. Nosotros nos hacemos los oídos sordos. No queremos escucharlo. Pero está ahí para eso. En esas épocas donde los indígenas querían crear realmente algo propio, el grito del universo era su vibración y frecuencia. Conocemos a Pachita, que Pachita fue una persona de la que habló mucho, nuestro amigo, ya sabemos quién. Y ¿cuánto no hizo? Desde agarrar un órgano y colocar otro órgano y hacerlo trabajar. Y en 10 minutos levantar a una persona. Desde ese punto. Ahí es donde yo te digo que el indígena no tenía duda. Sabía que tenía el poder que quisiera si no tenía duda ante el universo. Y en esta época nosotros estamos llenos de dudas, de faltas de virtudes. Estamos llenos de celos, de resentimientos, de todas las energías de baja frecuencia que lo único que están haciendo en nuestra vida es creando una realidad nefasta. Te llega el novio tóxico, la mamá que no te trata, el papá que no te corresponde, un montón de cosas. Toda la experiencia está nutriendo esta densidad de tu magnificencia, solo es una nutrición, pero date cuenta de la nutrición. Tú eres magnificencia, nadie te va a sacar de eso. El alma no se fragmenta, el espíritu no se fragmenta, no importa cuántas cosas hagas en la experiencia, no se fragmenta. Lo único que se fragmenta es la acción sobre tu conciencia. Quieres alimentar a una conciencia, llegar a un cuerpo búdico, cristalizar tu ser. ¿Qué es lo que debes hacer? Elevar la conciencia. Y para elevar la conciencia necesitas regir tus cuerpos energéticos que giren de forma ecuánime. Necesitas saber cómo debes hablar, la buena habla, la buena acción, la buena toma de decisiones. ¿Qué estás haciendo tú para lograr eso? Ahí está la pregunta. Entonces no te quejes de las situaciones nefastas que estás viviendo, porque tú la estás haciendo, tú la estás eligiendo. Entonces elígelas desde la conciencia y todo cambiará. Nos mantenemos en el bucle porque nos gusta vivir engañados, nos gusta vivir pensando que todo nos va a solucionar la vida, ¿viste? Miren algo. Ni los registros akáshicos, que ya saben que yo los doy, ni los registros akáshicos, ni el tantra, ni el yoga, ni las constelaciones familiares, ni la terapia que sea Reiki, te va a llegar a alcanzar tu ser. Lo único que alcanza tu ser es el silencio.
Pueden hablarte 1.000.000 de cosas y yo puedo decirte 1.000.000 de cosas. Pero si tú no accedes a tu propio silencio, no hacemos nada. Yo hablé aquí como una loca y tú perdiste tu tiempo. Así. Todo radica en el trabajo interno. Exacto. No hay más. No hay más. Estar ahí en silencio. ¿No es lindo? El silencio es lindo. El silencio nos enfrenta a nosotros mismos. Nos lleva a vernos verdaderamente como somos. Nos lleva a darnos un stop. Nos enfrenta a nuestra magnificencia, pero también nos enfrenta a nuestras deficiencias. Y cuando accedemos a las deficiencias nos da miedo y salimos del silencio. Pero ahí es donde debe haber la valentía espiritual, donde hay algo más allá que te impulsa a seguir adelante en ese silencio. Ese es tu espíritu, que ya sabe su magnificencia, ya conoce su magnificencia. No necesita que nadie se la explique. No necesita que alguien le diga, esto es así. No necesita eso. Gracias, Víctor, por estar aquí. ¿Viste? No necesita eso. Entonces, dale lo que realmente quiere, lo que eres. Solo ser. Eres magnificencia. Es todo. Entonces, cuando lo reconoces, dices, bueno, ya funcionó, me sirve, me estoy conociendo. ¿Viste? Estoy entrando en ese interior de mí. Gracias, Víctor. Estoy comprendiendo mi ser. ¿Qué estoy haciendo para crecer esta parte de mi interior? Eso es lo que cuenta. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Así es. ¿Cómo estás, Onin? Buenas tardes, Germán. Así es. Entonces, ¿viste qué lindo? Es como comprender ese silencio que nos va a llevar a comprender la magnificencia y a dejar de quejarnos de las otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no estás en la queja, porque ya habitas en la respuesta. Ustedes saben que mi TikTok es para cuestionarse. Cuestionamientos. Te preguntas. ¿Por qué te llevo a ese cuestionamiento? Porque después que tú te preguntas, te vas a dar cuenta que te preguntas. Eso se llama mente dubitativa. Y lo único que hace la mente dubitativa es no llevarte a ninguna parte. Te deja vacío porque habita otra pregunta. ¿Qué te enseña eso? Que solo el silencio habita la respuesta. Solo eso. El cuestionamiento es el primer paso para evitar el silencio y la respuesta. Necesitas decepcionarte de todas las preguntas para poder evitar la respuesta. Entonces ahí en donde te das cuenta y dices, wow, interesante. Llega un momento en que nadie puede decirte qué hacer, cómo crecer, cómo encontrar tu humano luz, quién eres. Yo no puedo verte a ti, no puedo saber quién eres tú. Y aunque yo te vea por una cámara, no puedo saber quién tú eres. No puedo saber qué es lo que vas a decirme. No puedo saber qué sucede. No puedo saber nada de eso, ¿viste? No puedo ni siquiera saber qué estás pensando, qué estás sintiendo y hasta sentir empatía por ti sería un conflicto para mí. Porque tú eres parte de la ilusión, porque solo existo y soy. Así de simple, solo existo y soy.
Y en ese existo y soy, formo parte de ti y tú de mí. Entonces cuando estoy hablándote a ti, me hablo a mí también. Me lo estoy haciendo a mí. Cuando tú me escuchas a mí, te lo estás haciendo para ti. Lo estás escuchando tú, de ti, no de mí. Entonces, esa es la única forma en que podemos relacionarnos. Porque cuando comprendemos que estamos conectados a un todo y que ese todo nos hizo a todos uno solo. Entonces, desde ese momento puedes habitar lo que es el amor incondicional, que es el salto que queremos dar. Solo comprendiendo eso en ese momento. El día 5 de octubre voy a dar un taller que se llama Energía Crística, está publicado en mi perfil. Para los que quieran entrar, realmente está bien barato porque es una cuota de recuperación nada más de $30. Pero fíjense eso, todos pueden entrar. Yo no te voy a hablar de ninguna religión, ni te voy a hablar de cómo vas a habitar la energía crística, porque ese es tu trabajo, lo vas a hacer tú. Yo solo te voy a indicar cómo la vas a despertar tú a través de ti para ti. ¿Viste? Mi trabajo es bien fácil y práctico. ¿Qué es lo más interesante? Solamente cuando tú sientes el llamado sobre esto, tú entras y lo haces. Cuando no sientes el llamado, no lo hagas. No es tu tiempo, no es tu momento. Hay circunstancias en la vida que nos llevan a estar de un lado o del otro lado. Y ningún lado es el equivocado. Todos esos lados pertenecen a tu maravilloso plan. Todo. No hay un lado incorrecto ni un lado correcto. Todos pertenecen a tu maravilloso plan. Están ahí. Vamos a ver que alguien me envía una invitación. Entonces, todo pertenece a ese plan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Atesorar cada momento. Cada momento. Por difícil que sea, atesorarlo. Atesorarlo porque es lo único que nos lleva a superarnos cada día más. Lo único que nutre el espíritu es eso. ¿Ok? Bueno, yo los voy a dejar. Me encantó hablar todo este tiempo con ustedes. Me siento feliz de enfrentarme a mí misma con estas palabras a través de la escucha de ustedes. Hasta mañana, Pau. Wow, 2:42. Creo que estás en España, ¿no? Ya me voy. Cada experiencia es un tesoro que brilla. Se concientiza. Así es, Onin. Así es. Sí, estás en España, por eso estás del otro lado. Te mando besos, cuídate mucho y descansa. ¿Se puede participar del diálogo? Claro que sí. Yo te agregué, pero no sé, no subiste. ¿Qué quieres hablar conmigo? Cuéntame. Buenas tardes, mucho gusto a todos, saludos y espero estén teniendo un muy bonito día. Gracias. Me parece muy amena la plática, me aporta bastante y me encantaría compartir puntos de vista. Me gusta mucho el hecho de cuestionarnos nuestro nivel de conciencia, porque creo que una vez que tú te vas elevando en los diferentes niveles de conciencia, las cosas siguen siendo las mismas, la problemática, la vida en general, pero es uno
quien encuentre una perspectiva distinta al mismo problema que tenías antes. No cambia la situación, sino que va cambiando uno, ¿sabes? Así es. Entonces, creo que ciertamente, cuando te das cuenta de que eres una parte de un algo, ¿cierto? Eres como eh, un grano de arena en el mar, y al final todos los granitos de arena, cada uno es importante, pues entre todos es parte de la playa, ¿si me explico? De la arena. Entonces me gusta mucho. Y en el tema del silencio, creo que muchas veces ciertamente escapamos del silencio porque nos hace enfrentarnos a nosotros mismos. Más sin embargo, en el mismo silencio es donde más crecemos. En ese silencio, en soledad, es donde más podemos trabajar en nosotros y construirnos en, en él. Mucho gusto, Oni, y muchas gracias, Ángel, Ángel, por Sí, permitirme su... me gusta eso que dices y vamos a decir que hay algo interesante en lo que has dicho. Fíjate esto. Dijiste, me gusta ver los diferentes estados de conciencia, ¿verdad? Eh, Muchas personas lo piensan desde ese punto de vista. Yo lo pienso un poquito diferente. Yo pienso que hay en ese aspecto una conciencia con diferentes estados de ¿Sí? experiencia. Una conciencia como una conciencia fragmentada, Una ¿no? conciencia, una que tiene Una, diferentes estados en la experiencia. Si tu experiencia es densa, tu conciencia es más baja. Si tu experiencia densa la puedes ver desde el punto del observador sin involucrarte completamente, entonces tu estado de conciencia es elevado. Entonces, el estado de observador. es una sola conciencia, ¿viste? No hay como que niveles de conciencia. Fíjense esto. Shiva, que fue el dios del hinduismo, que alcanzó 56 estados de conciencia, dejó claro que la conciencia es una sola y que había experimentado 56 estados en su experiencia de la conciencia. Entonces allí te das cuenta que se divide por tu experiencia. La experiencia es cuál es el estado de aceptación que tú tienes de acuerdo a lo que estás viviendo. Lo utilizas con resistencia, lo utilizas con amor, lo utilizas con aceptación. ¿Desde qué punto de vista lo estás utilizando? ¿Tengo aceptación con lo sucedido o simplemente tengo una resistencia horrible y digo, no, esto no me tiene por qué pasar a mí o estoy desde el punto de la victimización? Todo eso influye. Yo creo que la conciencia es completamente infinita, no podríamos graduarla en estados porque esto sería como limitarnos a nosotros mismos como magnificencia. Entonces creo que el espíritu es tan amplio, pero tan amplio, que nosotros no tendríamos mentalmente la capacidad de comprender hasta qué punto la conciencia puede ser elevada, hasta ese punto. Qué bonita aportación que siento que me construye mucho. Y sí, sí, nunca me lo había planteado de esa manera, sobre no ponerle tanto como el hecho de niveles de conciencia, quizás una conciencia, cada conciencia tiene una perspectiva distinta. ¿Sí me explico? Ay, se trabó. Hola, Oni. Te deseo la palabra si gustas. Mucho gusto. No te preocupes. Ujú. Sí.
Sí. Y entonces, si lo relaciono a lo que dijo Ángel, me parece, y corrígeme si me equivoco, que ella menciona que nuestra capacidad de conciencia es infinita. O sea, la capacidad de almacenamiento, como tú lo ejemplificas, más no quiere decir que yo llene esa memoria. ¿Sí me explico? O sea, tiene capacidad infinita de, de recibir información, ¿no? Si quieres verlo de esa manera, pero no es esa capacidad la que yo le doy, ¿no? Sino solamente una pequeña parte. Y esa es mi capacidad de conciencia, ¿no? Ok. Sí. Ajá. Sí. Sí. Creo que podría relacionarse al criterio, ¿no? El criterio propio, tener un criterio propio. Más allá de, por ejemplo, decir, ah, pues Sartre dice que somos lo que hacemos con aquello que hicieron de nosotros. Y Nietzsche aporta esto, ¿no? Y tú puedes tomar frases y conocimientos o pensamientos de otras personas, más sin embargo, no tienes un pensamiento crítico, no creas tus propias ideas ni tus propias palabras, solamente tomas pensamientos de alguien más. Es algo así, ¿no? Lo que...